Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con las palabras de Jesús en la cruz. La segunda palabra está escrita en Lucas 23:43, que dice: entonces le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a revisar un poquito desde el 39, vamos a leer para entrar en contexto. Y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo al primero, no le dijo: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dense cuenta, hermano, qué grande el momento en que estaba Jesús viviendo la situación terrible, porque esto era momentos antes de su muerte, de completarse su muerte en la cruz, de sufrir lo que es el Calvario, que empezó desde que lo apresaron. Después le entregaron una vara, una caña, le pusieron una corona de espinas, le pusieron una cruz bien pesada que casi no la podía cargar. Tuvo que ser ayudado en el camino por un campesino que venía, porque ya él no podía. Aparte de eso, lo iban apaleando, a cada paso le daban. Aparte de eso, este hombre venía en un sol, venía con insolación, con heridas por todas partes, botando líquidos por todos lados. Imagínense el calvario de este hombre. Y sin embargo, este hombre fue clavado en la cruz junto con dos malhechores que llevaban para ser crucificados también, con dos ladrones, dice la Biblia. Uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda. Uno tenía un comportamiento que reflejaba parte de lo que le decía la gente que estaba alrededor, los guardias que lo custodiaban, los ancianos y los de la iglesia, los de la iglesia. Todos ellos se confabulaban y lo agredían tanto física como verbalmente. Imagínense el calvario que estaba pasando Jesús en esos momentos. Y sin embargo, dense cuenta, hermano, esta es la situación en la cual siempre vamos a estar. Vamos a estar en una situación que nos representa por un lado el bien y por otro lado nos representa el mal. Por un lado está el ladrón que lo incita con las mismas palabras que utilizó Satanás en el desierto. Son las mismas palabras. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Son las mismas palabras. Es decir, que por un lado tenemos al mal, tenemos a Satanás, y por otro lado tenemos el penitente,
la persona con ansias de ser salvo, que somos la mayoría, y esperamos que sigamos siendo la mayoría, personas que estamos con ansias de ser salvos. Y entonces uno pedía una cosa y el otro pedía la salvación. Uno era irreverente y el otro se acogía a otros principios. Y lo maravilloso de esta palabra es que si nos regresamos un poco hacia atrás y vamos a Romanos 5, nosotros vamos a ver que este hombre que no merecía ser salvo, porque, bueno, era un ladrón, era un hombre lleno de pecado para la humanidad, para el mundo. Este hombre no merecía ser salvo, sino merecía ser muerto en la cruz, como en efecto iba a ser. Pero sin embargo, estaba Jesús ahí. Él le pidió misericordia y Jesús le da misericordia. Si nos vamos a Romanos 5, lo que estamos viendo es lo mismo. Es repetición de Romanos 5. La salvación por la fe. Este hombre tuvo fe y pidió salvación. Jesús, que estaba momentos antes de morir, sin pensarlo, sin razonarlo, no le dijo: espérate una hora que yo voy a pensar, voy a pedir orientación a ver si te puedo dar. No pasó nada de eso. Jesús inmediatamente le responde y le dice: estarás conmigo en el paraíso. Entonces, le está haciendo una promesa, le está haciendo la promesa que el Padre nos hace a todos los que confiesen sus pecados y clamen a Él por salvación. Esto es Romanos 5, hermano. Si ustedes revisan Romanos 5, es esto, exactamente. Tuvo misericordia de quien no merecía misericordia. Un hombre que por el mundo fue juzgado, un hombre que por el Padre fue perdonado. Fue perdonado así como nos ha perdonado a todos y a cada uno de nosotros. Hemos sido perdonados por el Padre, por la gran misericordia que tiene. Aquí podemos decir que es uno de las respuestas más impresionantes que uno puede oír. Un estado de misericordia completo. Podemos decir que consecuencia de esto, el sacralismo fue roto aquí. Probablemente ese señor no había sido bautizado. Aquí nada de eso, y sin embargo fue recuperado. Con esto se rompe el dogma del purgatorio. Dice que la gente viva el purgatorio a purgar sus penas. Aquí no hubo purga de pena, aquí directamente la respuesta fue inmediata y directa: tú vas a estar conmigo allá con el Padre en la gloria, hoy mismo. Y hoy es el hoy de allá, es solamente el hoy. No hay ni día, ni noche, ni mañana, ni pasado, ni nada, es hoy. Es decir, que hoy y para siempre iba a estar ahí con el Padre. Que la salvación no viene por obra, porque él por obra no hubiera sido salvado. La salvación viene por fe en Jesucristo. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Queda impugnada la idea de que el alma queda dormida, que cuando uno muere el alma queda dormida. Eso queda impugnado con esta segunda palabra de Jesús. Y bueno, es una lucha entre el bien y el mal que siempre la vamos a tener. Y esto da idea también de un padre
de un Cristo vivo, aunque en la parte humana estaba muriendo. Es un Cristo que estaba vivo porque él a última hora estaba dando muestras de lo que iba a venir para nosotros, que nosotros podíamos confesar nuestros pecados, pedir perdón y nuestros pecados podrían ser perdonados siempre que tuviéramos fe, siempre que tengamos fe. La condición es la fe. Por fe serás perdonado. Y con esto se cumple la palabra que estaba escrita en diferentes versículos del Antiguo Testamento. Por fe seremos salvados, hermano. Amén.